Hola, buenas noches. Bienvenidos a la serie México y los signos de los tiempos. Esta vez continuaremos platicando del libro Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, del licenciado Antonio Velasco Piña. En el último programa nos quedamos conversando acerca de la inesperada llegada de Tlacaelel a Tenochtitlan para ver, él quería asegurarse de que la ciudad estuviera bien resguardada frente a un ataque tepacneca. Entonces, en este momento ya en Tenochtitlan se están preparando, y Moctezuma está preparando una estrategia de defensa para contra los tepacnecas. ¿En qué consiste esta? Bueno, en lograr organizar militarmente a toda la juventud tenochca, hombres y mujeres, para enfrentarse a los tepacnecas. Hay todavía una división muy grave dentro de la sociedad tenochca porque muchos no quieren enfrentarse militarmente con los tepacnecas, pero va a ser el discurso que pronuncie Tlacaelel el que va a lograr esta unidad. Como resultado de este discurso se acaban las divisiones y entonces ya todos empiezan a prepararse para luchar contra los tepacnecas. Se van a aliar con Nezahualcóyotl, que va a propiciar una rebelión de los texcocanos. Recordemos esa extraordinaria figura de Nezahualcóyotl. Recordemos que si no hubiera existido un personaje como él y alguien lo hubiera inventado en una novela, nadie hubiera creído posible que fuera real un personaje así. El señor era poeta, estadista, urbanista, militar, filósofo, y además tuvo 200 y pico de mujeres y centenares de hijos. Entonces, unidos, los texcocanos y los aztecas logran vencer a los tecpanecas dirigidos por Moctezuma. Fue una proeza militar extraordinaria porque los tecpanecas pues, tenían un ejército mucho más numeroso, más entrenado. Además, logran traer un gran grupo de mercenarios que los apoyen, y a pesar de eso los derrotan a través de una estratagema muy ingeniosa de Moctezuma. Y a partir de ese momento se va a iniciar la expansión azteca, que va a consistir básicamente en dos grandes objetivos. Uno, la creación de un imperio, ¿no? O sea, van a ir extendiendo sus dominios, van a ir incorporando a este imperio a una enorme diversidad de pueblos y van a crear esa proeza que a lo largo de toda la historia de la humanidad se da en contadas ocasiones, que es la creación de un imperio, con todas las virtudes y los defectos que esto tiene. No los vamos a idealizar. Evidentemente que la creación de un imperio tiene también graves defectos. Pero también van a crear un gran renacimiento cultural, y este sí es impecable. De esto podríamos hablar muchísimos programas, pero yo creo que con un solo ejemplo va a quedar muy claro la dimensión de este renacimiento cultural. Casi todas las personas que nos están viendo posiblemente conozcan el Templo Mayor y habrán visto una escultura de las más antiguas del Templo Mayor, que es un chacmol. Si yo le pregunto a una persona qué le parece ese chacmol, seguramente me va a decir, pues me parece espantosamente horrible, porque comparado con los chacmoles toltecas, de las cuales este chacmol es una simple copia, pues vemos que es un chacmol muy primitivo. En cambio, si vemos la gran cantidad de obras escultóricas de los aztecas, que son extraordinarias, como el calendario azteca, la Coyolxauhqui o tantas otras, yo estoy seguro que una persona que no conociera la historia de los aztecas y viera el chacmol y viera el calendario azteca, supondría que entre ambas piezas existieron siglos de diferencia, que fue a través de un largo periodo, como este pueblo fue desarrollando un estilo muy personal, muy propio, porque ya no eran copias de lo tolteca, hasta llegar a este prodigio de esculturas que asombran en cualquier parte del mundo cuando son exhibidas. Y no nos podría creer que logró en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo a insistir, cuando los aztecas aplican este sistema de enseñanza en una sola generación, se transforma totalmente la sociedad y se puede saltar de esta escultura tan primitiva, esta tan extraordinaria, y convertir un simple poblado de chozas en una ciudad imperial, porque ya todo el mundo hace a lo que vino a la tierra, puede realizar su misión. Entonces, realiza un imperio y realiza un desarrollo espiritual extraordinario. Sobre este desarrollo espiritual, creo que usted quería comentar algo de cómo se logró y cuáles fueron los objetivos. No sé si tuviera alguna pregunta al respecto. Esa fue una de las preguntas. ¿Cómo se lleva a cabo esta renovación espiritual? ¿Con base en qué acciones? ¿Cómo lo vislumbra Tlacaelel cuando está meditando? Sí. Bueno, Tlacaelel, como ya hemos mencionado, su principal objetivo era desarrollar ese sentido de responsabilidad cósmica en todos, ¿no? Tomando como base la educación, pero aquí viene también el secreto. Él toma un modelo, que es el modelo tolteca, de la sociedad tolteca, y lo aplica adecuadamente. El secreto está en aplicarlo adecuadamente, no en copiarlo mecánicamente. Por ejemplo, él recupera la antigua institución de los guerreros águilas y los guerreros tigres. Esto era importantísimo porque la sociedad
cualquier sociedad cuando logra una gran expansión tiende a polarizarse en grupos de gente muy rica y de gente muy pobre, y estos grupos de gente muy rica empiezan a monopolizar toda una serie de privilegios. Entonces, para evitar esto, él hace que el ascenso dentro de la sociedad azteca sea resultado de méritos y no de riqueza. O sea, por mucho dinero que se tuviera, si no se tenía un cargo dentro de esta institución de guerreros águilas y guerreros tigres, no se podían tener cargos públicos importantes, ¿me explico? Es decir, el ascenso dentro de la jerarquía social azteca no dependía del dinero, dependía de la capacidad de servicio a los demás y dependía del desarrollo espiritual que cada persona iba logrando a través de estas instituciones que eran los guerreros águilas y los guerreros y tigres. Todas las personas del pueblo podían... Exactamente, no estaba circunscrito a un... Bueno, los hombres. Bueno, los hombres, desde luego, para dentro de la sociedad, pero aquí nuevamente interviene Citlalmina. Citlalmina es el espíritu de la sociedad azteca, que es la que va logrando que también las mujeres participen en una forma activa a través de su capacidad de servicio a la sociedad. ¿Me explico? O sea, no era el dinero el que otorgaba privilegios dentro de la sociedad, era el desarrollo espiritual y la capacidad de servicio y de entrega a los demás. Esto es algo extraordinario porque es lo que permite esta sociedad tan poco egoísta, tan entregada a funciones cósmicas y tan solidaria entre sí, ¿no? Ahora, no vamos a evadir el tema famoso de los sacrificios humanos. Quizás para otro tipo de conferencias hay que analizar cómo son los ciclos de la historia y entender que en una determinada etapa las sociedades han incurrido siempre en sacrificios humanos, pero no se dan cuenta de que los cometen. Claro. Cuando llegan los españoles, los aztecas se horrorizan cuando se enteran que en Europa hay guerras de religión y que se matan por diferencias religiosas. Entonces ellos dicen, ¿cómo pueden ser tan salvajes de hacer eso? Aquí los aztecas podemos tener una percepción de lo sagrado distinta de los zapotecas y no los vamos a matar por eso. Aquí les sacamos el corazón para alimentar al sol y eso nos parece muy bien. O sea, cada sociedad hace sacrificios humanos, entendiendo por sacrificios humanos quitarle la vida a otra persona con base en una ideología que puede ser muy elevada, pero que no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, hasta hace muy poco tiempo había una gran cantidad de sacrificios humanos cuando, digamos, yo era comunista y decía, para poder implantar la justicia y la solidaridad y el bien de los demás, tengo que matar a los capitalistas. Estaba yo propiciando la creación de sacrificios humanos, ¿no? Claro. Pero no entendía yo que esos eran sacrificios humanos, ¿no? Eso los hacían los aztecas, que eran muy bárbaros. O sea, en cualquier sociedad en determinado momento se ha cometido este error, y este error lo van a cometer también los aztecas, y así lo tenemos que reconocer. Pero sin embargo tenían acuerdos, ¿no? Porque Nezahualcóyotl no estaba de acuerdo con eso, y sin embargo eran aliados y respetaban. Y lo respetaban. Es más, incluso en la maravilla de bosque sagrado que tenemos aquí dentro de la Ciudad de México, que no sabemos ver lo que es todo un libro de historia, que es Chapultepec, cuando los aztecas controlan toda esta área, sienten que no hay entre ellos un personaje de la dimensión espiritual necesaria para ser el regente de Chapultepec y se lo encomiendan a Nezahualcóyotl, aunque no estaba dentro de los reinos de los límites del reino de Texcoco. Chapultepec siempre está a cargo de Nezahualcóyotl y ahí no se cometen sacrificios humanos. O sea, respetaban esta actitud de Nezahualcóyotl que recuerden ustedes que como gran filósofo que era, había llegado a la conclusión del Dios único y de que no eran necesarios los sacrificios humanos. O sea, siempre hubo esa diversidad, ¿no? Ajá. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, pues a base de la educación, a base de lograr integrar una sociedad en donde no sean los privilegios económicos, sino el valor de cada persona el que determine su posición dentro de la sociedad. Eso fue importantísimo. O sea, el emperador no era emperador porque su papá había sido emperador. Era emperador porque lo habían escogido como la persona más idónea para ocupar ese cargo. Y aparte, el que designaba eso era Tlacaelel. Había un consejo imperial del que él, de luego, formaba parte y era el personaje clave para la decisión de los emperadores. Siempre fue Tlacaelel, porque se suponía que él era el ser espiritual más desarrollado dentro de la sociedad azteca. Claro, este consejo imperial se desarrolla una vez que ya empiezan a cimentar el imperio, se da una nueva organización militar, política, ¿no? ¿Nos podría hablar de la organización política del imperio? La organización política, que también es muy importante conocerla porque mucha gente cree que el imperio azteca era una especie de autoridad absoluta por parte del emperador que ejercía un poder dictatorial, y eso no es así. Estaba desde luego el emperador, que era una función muy importante, pero desde luego estaba el Cihuacóatl
y estaba el Consejo Imperial, en el cual participaban integrantes de los guerreros águilas y guerreros tigres. Finalmente también admitieron la participación de comerciantes. En un principio no se admitía la participación de comerciantes, pero ya después de hecho, la hubo admitieron. El único conflicto interno importante que tienen los aztecas es justamente con los comerciantes, porque para evitar que el dinero fuese un medio para tener una posición importante dentro de la sociedad, se excluía dentro de cualquier cargo público, de cualquier acto, cualquier cargo importante dentro de la sociedad a los comerciantes. Entonces esto va a propiciar una rebelión de los comerciantes en Tlatelolco, que era donde estaba el principal mercado, que también es apoyada por algunos sacerdotes de los cultos femeninos. Ajá. Y también por algunos militares que no habían logrado ascender ¿Esta rebelión tenía por objetivo derrocar al emperador? Sí. Más que nada derrocar al emperador, pero más que nada derrocar el sistema político organizado por Tlacael y cambiarlo por uno en el cual fuera más condescendiente con la gente que tenía dinero y con la gente que no había tenido méritos suficientes para ascender dentro de la escala de la orden de los caballeros águilas y caballeros tigres. Esta conspiración es denunciada por Citlalmina. La siempre impulsora. No es que Citlalmina es un personaje que ojalá y lo recuperemos pronto a nivel consciente. Está muy bien que ella dirija al país cuando hay terremotos, pero francamente como que mejor había que utilizar su figura dentro de una situación más normal, ¿no? En un principio del libro la menciona como el alma gemela de Tlacaelel y parece que ellos tienen las mismas sensaciones aunque estén en distintas partes. Sí, ¿no? Quizás esto sea leyenda, pero yo creo que también es mucho de realidad, que el pueblo azteca siempre los vio como un solo ser dividido en dos cuerpos. Incluso en el jeroglífico de Tlacaelel son dos corazones, ¿no? Y lo mismo el de ella. En los códices, Tlacaelel aparece como un ser que tenía dos corazones, como que era un mismo ser, pero dividido en dos cuerpos, que es una metáfora que yo creo que todos los enamorados quieren volver realidad, ¿no? Una fusión tan total con el ser amado que nos convirtamos en un solo ser, aunque estemos divididos en dos cuerpos. Entonces ellos corresponden a ese ideal, ¿no? Entonces, dentro de su organización militar, ¿funcionaban como una confederación de estados o...? También, qué bueno que lo menciona, porque se crea la Triple Alianza, ¿no? La Triple Alianza que estaba constituida por Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. ¿Por qué Tacuba? Porque cuando se destruye Azcapotzalco, Tlacaelel no quiere que esto vaya a significar la destrucción de toda la herencia tolteca, de la que los tecpanecas eran en ese momento los máximos representantes. Claro, y aparte ellos se consideran como herederos, ¿no? De todo lo del reino de Azcapotzalco. Exacto. Entonces, en Tacuba también era un asiento de herederos de la cultura tolteca, y entonces se incorpora esta Triple Alianza dentro de la estructura imperial para que siempre esté presente ese legado, esa memoria de los toltecas. Entonces funciona como una triple alianza, funciona al mismo tiempo como un imperio. Es muy compleja. Fíjese que, por ejemplo, uno de los grandes filósofos de la historia, que es Spengler, del siglo XX, considera que la organización imperial azteca era un modelo de una perfección y de una sofisticación extraordinaria. Dice, los europeos no tuvieron ni la menor idea de lo que estaban destruyendo cuando destruyeron esta organización, porque estaban muy lejos de poder comprender algo tan sofisticado como era lo que habían logrado los aztecas en su organización política, ¿no? Sí, aparte porque se van expandiendo de una manera, ¿no? Primero hacen la Triple Alianza y luego se van contra reinos como es el de Chalco. Se van extendiendo cada vez más, sí, pero siempre incorporando a estos pueblos sin destruir su herencia cultural, ¿eh? Es decir, sino incorporándolos a ella, pero siempre respetando esa diversidad que es la riqueza más extraordinaria que tiene México, ¿no? Esta diversidad de culturas y de pueblos, de etnias, de idiomas, de tradiciones, que es increíble la diversidad, y que cuando se logra armonizar, propicia esos grandes desarrollos culturales que han dado origen a la creación de nuestras grandes culturas, cuando no se aplastan estas diferencias étnicas, estas diferencias culturales, ¿no? Ya que estamos en esta parte que el imperio ya se está solidificando, Tlacaelel todavía tiene una inquietud de encontrar Aztlán, y sí, se va en busca, hace unos recorridos
pues parece que llega muy, muy lejos, ¿no? ¿Nos podría Sí. platicar de esto? Sí, eso también es una parte muy interesante, que ellos siempre habían reverenciado su lugar de origen, que era Aztlán. Entonces se organiza una expedición para tratar de encontrar Aztlán y caminan muy al norte, parece que incluso pasaron el río Bravo. Desde luego, usted sabe que hay mucha polémica sobre dónde estaba situado Aztlán. Yo creo que hasta cierto punto es una polémica tonta, porque yo creo que Aztlán, antes que nada, es un símbolo de un lugar del cual surge un movimiento de renovación espiritual. O sea, yo creo que hubo varios Aztlanes a lo largo de toda la historia de Sí. México. Ha habido varios Aztlanes, desde luego siempre situados al norte, ¿no? Entonces ellos, de acuerdo con la historia de ellos, llegan a Aztlán, encuentran sus antecedentes y regresan a Tenochtitlan, ¿no? Pero es un pasaje muy interesante, muy vinculado a mitología, ¿eh? Es decir, porque de todas maneras no solo en la historia de los aztecas, sino en la historia de cualquier pueblo, hay cuestiones tan complicadas que solamente pueden ser captadas a través de los mitos. O sea, la historia puramente lineal y material no nos explica ciertas cuestiones, entonces hay que recurrir al mito. Y desde luego, pues Aztlán es el gran mito de nuestro origen. Pero parece que ahí encuentra algunos jeroglíficos que le dan este sentido, ¿no? A lo que, a un mensaje que llega y transmite Así es. a su regreso a Sí, Tenochtitlán. así es. Sí, tanto en este viaje a Aztlán como en el viaje posterior que realizan los aztecas pero si quieren luego hablaremos de eso, a la zona A maya, la zona maya. ellos van ahora sí que integrando el gran rompecabezas de lo que es México, ¿no? Claro, porque cuando viajan a la zona maya también encuentran unos jeroglíficos que parece son similares a los que encuentran encontraban en en Aztlán. el primer Sí. viaje, ¿no? El gran enigma era encontrar el sentido profundo del destino de México, ¿no? Que según nuestro himno, pues, por el dedo de Dios escribió. Es decir, hay un destino cósmico, un destino sagrado para México, y cuando algún pueblo logra encontrar las pistas que le hacen entenderlo, es cuando vienen las grandes realizaciones. Es decir, es cuando surge un Teotihuacán, cuando surge un Tula, cuando surge el prodigio de las ciudades mayas en medio de la selva, o surge esa maravilla que es Monte Albán. Cuando se logra encontrar realmente el destino de México es ¿no? Que creo que debe ser la función de todos los mexicanos. Realmente, dentro de ese destino que Dios escribió, cuál es el que le corresponde a México y cómo colaborar para darle cumplimiento. Y Tlaquele lo va logrando a través de la información que recibe de los jeroglíficos que encuentran en Aztlán y luego de los jeroglíficos que encuentran en la zona maya, posiblemente en Palenque, según parece, ¿no? Es decir, en esos grandes libros escritos en piedra que existen en la zona maya, en esos grandes murales, en donde están descritas toda una cosmovisión integral de lo que es el ser humano, de lo que es la historia de la humanidad, de lo que es México. Entonces él ahí, gracias a estos jeroglíficos que se descubren en la zona maya, comprende finalmente cuál es el destino de México y entiende cuál es su error, el error de haber realizado sacrificios humanos, y trata de rectificar, ¿no? Pero ya no lo va a lograr, eso va a ser después, y en gran parte nos corresponde todavía a nosotros completar la misión de Tlacael. Seguir corrigiendo muchas cosas. Sí. Él siempre tenía la idea de mantener una dualidad, ¿no?, entre las cosas. O sea, él, por ejemplo, era el Cihuacóatl, estaba el emperador. Dentro de esta dualidad, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Quetzalcóatl con Tezcatlipoca? Dentro de la gran cosmovisión mesoamericana, el concepto de la dualidad es determinante. Todo lo que existe es resultado de dos fuerzas contrarias, y como resultado de esta oposición de dos fuerzas va surgiendo todo lo existente de una forma muy dinámica, no es una oposición estática. No es exactamente la visión que tenemos de bien y mal, ¿no? Porque muchas veces se asocia que Quetzalcóatl es el bueno y Tezcatlipoca es el malo. No es exactamente así el asunto. Es simplemente una oposición de energías diferentes
que al oponerse unas con otras van dando origen a todo lo existente, tanto en el terreno divino como en el terreno humano. Incluso cuando los aztecas fundan Tenochtitlan, por muy modesta que haya sido su fundación, la hacen intentando reproducir el modelo de la dualidad, o sea, se crea un centro solar masculino, que es nuestro actual Zócalo, donde estaba el Templo Mayor, con deidades totalmente masculinas como son Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, y un centro totalmente femenino como era Tlatelolco. Tlatelolco estaba inicialmente dedicado a la veneración de deidades femeninas como era la Coyolxauhqui o la Coatlicue. Así es como se funda Tenochtitlan, intentando reproducir este modelo de dualidad. Incluso esto nos va a explicar también, ya adelantándonos un poco a lo que fue la conquista, por qué Cuauhtémoc era la suprema autoridad de Tlatelolco, ¿no? Un puesto importante, pero de todas maneras de segunda fila, porque se había mantenido esta división de la ciudad en dos partes, ¿no? Aun cuando ya, como resultado de esa rebelión de la que platicamos, de los mercaderes, se había destruido incluso los templos, lo que fue un error también, los templos dedicados a deidades femeninas que estaban en Tlatelolco se destruyen y se entronizan deidades masculinas. Esta rebelión de los mercaderes fue por unas envidias que se da precisamente hacia un artista, ¿no? Un escultor. Esa es más bien la primera rebelión, pero que Tlacaelel no la considera de importancia, que es la de lo que se llamó la rebelión de los falsos artistas. Cuando se inicia el esplendor azteca, había un monopolio del arte, todas las organizaciones de arte, que simplemente estaban imitando lo tolteca. Entonces surge un escultor Tecpal que quiere crear un arte totalmente azteca, que se va a recorrer todo las otras áreas culturales de México y regresa y crea su propio estilo. Y es el que crea nada menos que la Coatlicue y el calendario azteca. Él es el autor de estas piezas, ¿sí? Esto se lo digo por tradición oral, porque no las firmó así de que diga hecho por fulano de tal, pero hay una tradición oral que reconoce la figura de este personaje. Y entonces los artistas que sienten que van a ser desplazados intentan un movimiento de rebelión, pero muy mal organizado, es decir, se asustan luego y salen corriendo. ¿Alguna conclusión que nos quiera dar? Bueno, pues la conclusión va a ser siempre la misma, reestudiar la historia para encontrar en ella las grandes lecciones, ¿no? Es decir, cómo organizar a una sociedad para que sean siempre los mejores elementos los que destaquen y no sea producto ni del dinero ni de privilegios obtenidos a través del dinero. Creo que es una gran lección. Cómo lograr armonizar a los distintos grupos étnicos de México para que todos den su mensaje, den su opinión e integrarnos en una gran unidad nacional, no aplastando a estas comunidades. Es también un mensaje muy importante, ¿no? Respetando siempre las diferencias y las distintas tradiciones y formas de pensar de todas ellas. Creo que esto es importantísimo, ¿no? Nos adaptando a las nuevas circunstancias. Y también quizás una conclusión muy importante, rectificando un poco el error que se cometió en la época de Tlacaelel, el no marginar lo femenino, ¿no? Es decir, el comprender que lo femenino tiene la misma importancia que lo masculino y que tiene que marchar al unísono de él, ¿no? Es decir, que creo que esto es algo que también se está recuperando, sí, claro, a nivel mundial. Lo de género anda muy en boga. Porque fíjese que todavía hace muy pocos años había una marginación enorme de lo femenino. Esto no fue un error exclusivo de los aztecas, sino de toda la humanidad. Licenciado, le agradecemos muchísimo a esta plática que ha tenido hoy con nosotros y también les agradecemos a ustedes que están desde sus casas viéndonos. Continuaremos platicando sobre Tlacaelel en nuestra próxima emisión. Buenas noches.
ya en Tenochtitlán se están preparando y Moctezuma está preparando una estrategia de defensa para contra los tepacnecas. ¿En qué consiste esta? Bueno, en lograr organizar militarmente a toda la juventud tenochca, hombres y mujeres, para enfrentarse a los tepanecas. Hay todavía una división muy grave dentro de la sociedad tenochca porque muchos no quieren enfrentarse militarmente con los tepanecas, pero va a ser el discurso que pronuncia Tlacaelel el que va a lograr esta unidad. Como resultado de este discurso se acaban las divisiones. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la serie México y los signos de los tiempos. Esta vez continuaremos platicando del libro Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, del licenciado Antonio Velasco Piña. El último programa nos quedamos conversando acerca de la inesperada llegada de Tlacaelel a Tenochtitlán para ver, él quería asegurarse de que la ciudad estuviera bien resguardada frente a un ataque tepacneca. Entonces, en este momento...